Tenemos un caso clínico de un paciente joven, 22 años, y cuyo motivo de consulta es mareo. Sindicados como los presuntos autores de la violación de una niña de 11 años y de Bueno, una anciana. a ver, activen su audio cuando quieran preguntar, por favor. Los delitos no están relacionados entre sí. Uno fue cometido en el municipio de Sural de Topina y la otra en Huacareta, Durante el desarrollo de las audiencias de medidas cautelares, el Ministerio Público ofreció pruebas consistentes en información y... A ver, le pediríamos a ese joven que cierre su audio, por favor. De los ahora imputados y otros documentos que fueron valorados por las autoridades jurisdiccionales que dispusieron la detención preventiva de los imputados y por el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava. Vaya que hay audiencias con Scapini. Talibán con Tupima, muchas Talibán con autoridades que han Bueno. Seguimos entonces. Teníamos un paciente con motivo de consulta mareo. Es así como vienen los pacientes. No les van a decir, o muy rara vez les van a decir, tengo vértigo. Y aún en ese caso, el siguiente paso, como ustedes deben ya estar pensando, ¿cuál sería? Bueno, ahora están silenciados, pero vamos a habilitar enseguida. Hay que aclarar qué quiere decir el paciente con esta expresión. ¿Ya? Hay que saber exactamente en qué consiste este mareo. Y lo que nos va a interesar es si por mareo él tiene vértigo o no. Y el vértigo lo definimos como una sensación de giro. Eso es importante en primera instancia para separarlo de una cantidad de sensaciones que tiene el paciente o puede tener bajo el concepto de mareo. ¿Ya? Podría decirles que siente debilidad en las piernas, que la vista se nubla, que siente una angustia, una inseguridad. Todo eso no es vértigo. Tiene que haber claramente la referencia de una sensación de giro. Una vez que tenemos esta sensación de giro identificada, bueno, ya sabemos que estamos frente a vértigo. Y eso quiere decir que el problema es de la vía vestibular. Lo siguiente que nos va a importar del punto de vista general va a ser aclarar si ese vértigo es central o periférico. Estadísticamente, los vértigos periféricos son mucho más frecuentes que los centrales. ¿Ya? Y del punto de vista de la historia, los vértigos centrales siempre se acompañan de algún tipo de signo, sintomatología neurológica. ¿Ya? Ha habido alteración de conciencia, ha habido trastornos visuales, ha podido haber déficit en el habla, en la deglución, en la motilidad, en la sensibilidad, asociado a este vértigo. En los vértigos periféricos, por el contrario, aparece el síntoma, pero no aparecen síntomas neurológicos. Y habitualmente, por frecuencia, yo puedo encasillar del punto de vista de mi anamnesis en un cuadro más o menos típico, periférico. Entonces, vamos a agotar el síntoma mareo o vértigo ya identificado en este caso. Objetivo. Eso quiere decir que los objetos o el paciente tiene la sensación de que los objetos giran.
Es un poco más raro que les diga que él gira alrededor de los objetos, pero tendría prácticamente el mismo significado. Es muy importante que determinen desde cuándo está el paciente con este síntoma, ¿ya? Como primer atajo que yo tomaría es ese, porque inmediatamente el tiempo de evolución me aclara varias cosas. Uno, si el paciente tiene un primer episodio o si este episodio es recurrente. Eso cambia las cosas, ¿ya? Y si un paciente viene con vértigo con 4 días de evolución, yo inmediatamente ya puedo deducir que seguramente es un vértigo de menor intensidad. ¿Por qué? Porque el vértigo en episodio severo se acompaña de síntomas neurovegetativos, náuseas y vómitos. Y cuando el paciente tiene vértigo y náuseas y vómitos, consulta rápidamente. No se demora. Está en el consultorio de ustedes o en la urgencia a las pocas horas. Raro que esté un día o más de un día en su casa con vértigo, náuseas y vómitos y no pida algún tipo de asistencia médica. El tiempo de evolución de los episodios de vértigo también tiene relación con esta consulta tardía. En este caso, el paciente tiene un vértigo que dura muy poco, segundos, y después está bien. Segundos con vértigo y después está bien. Otro aspecto importante, no tiene síntomas cocleares. En este caso específicamente no tiene síntomas cocleares. Bueno, eso va configurando, todos estos elementos van configurando una sospecha diagnóstica. Ahora, otro, llamémosle truco. Siempre frente a un síntoma traten de establecer una relación causal. En este caso, vértigo de pocos segundos de duración. ¿Por qué se le produce? En la pregunta específica al paciente, ¿cómo es que te viene este vértigo? ¿Qué haces? ¿Qué pasó en tu casa para que se desencadene este vértigo? Y el paciente les cuenta que el vértigo le viene cuando, por ejemplo, está en su cama echadito y gira hacia el lado derecho. En ese giro es que viene el vértigo. Si gira a la izquierda, no. Si está caminando o está sentado y gira la cabeza a la izquierda, nada. Pero gira a la derecha, sí. Entonces yo tengo un elemento sumamente importante ya para armar mi rompecabezas. Tengo un vértigo objetivo de pocos días de evolución. Cuando se presenta dura pocos segundos, no tiene náuseas ni vómitos, ni síntomas cocleares, que serían ruido, zumbido de oído o hipoacusia, pero tiene una relación muy específica con posiciones de la cabeza. Bueno, siguiendo en la línea de por qué, a dónde, cómo es que empezó, poco probable que no les cuente, pero podría ser que no les cuente inicialmente. Ya saben qué factor es el desencadenante específico, pero también quedaría pendiente la pregunta de ¿en qué contexto aparece esto? ¿Por qué? Si tú estabas bien, tú eres una persona de 22 años, un estudiante, y de repente empiezas con esto. Y les cuenta él que tuvo un incidente, estaba recogiéndose en la noche a su casa y fue asaltado. Recibió un fuerte golpe en el cráneo, perdió el conocimiento por pocos segundos, se recuperó, no pasó a mayores, no tuvo otorragia y se fue a su casa a dormir, duerme toda la noche y despierta y empieza con este síntoma. Bueno, cuando ustedes conocen los cuadros clínicos, así más o menos típicos, ya con esta historia tendrían que sospechar. Y esa es la idea, hacer una historia clínica que les permita desde la anamnesis ya ir encasillando. ¿Es vértigo o no es vértigo? ¿Es periférico? ¿Es central? Eso va a salir de la historia también, posiblemente en gran medida. En este caso ya salió un cuadro clínico muy específico. Yo ya estoy pensando qué puede ser. Pero me falta un paso muy importante en la valoración del paciente. Hice la historia en el punto de vista de la anamnesis, pero me falta el examen físico.
en un paciente con vértigo, ustedes tienen que hacer un examen básico en relación a equilibrio, al síntoma, a vértigo. ¿Ya? Y primero equilibrio, entonces. Tienen pruebas de equilibrio estático, Romberg, Barani, equilibrio dinámico, Unterberger, marcha, tienen que valorar. Pruebas de equilibrio, básicas. Son 4, nada más. Bueno, en esas pruebas, en algunos pacientes con vértigo, habrán o aparecerán síntomas. Pero en este caso específico no aparece nada, ¿ya? Y otra parte que no tienen que olvidarse es que tienen que hacer una otoscopía, ¿ya? Aunque no está relacionado muy directamente con el equilibrio, igual podría darse el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga vértigo recurrente, no les cuenta nada de supuraciones intermitentes que ha tenido a lo largo de su vida, otorrea, porque el paciente no relaciona, simplemente les cuenta el vértigo. Y ustedes van a perderse en una línea de investigación incompleta. Entonces tienen que hacer un examen del oído. En este caso, ejemplo que les pongo de un paciente por de otorrea crónica, seguramente si hacen otoscopía encontrarían tímpano perforado, supuración. Y eso tendrá relación con su vértigo, seguro que sí. Es una posibilidad muy grande y eso tienen que investigarlo y anotarlo en la historia clínica. Pero en este caso la otoscopía es normal. Y siguiendo a nuestro protocolo de vértigo específicamente, ya dijimos pruebas de equilibrio, el siguiente paso en el examen físico es verle los ojos, examinar los ojos buscando ese elemento del examen físico a nivel del sistema visual que les traduce o que pudiera representar un trastorno del equilibrio. Y eso es el nistagmus espontáneo. Pero en este caso no encuentran, lo miran al paciente a los ojos y los ojos están estables. Mira a un lado, mira al centro, mira al otro lado, nada, no hay nistagmus. Entonces yo pienso y digo, bueno, la historia clínica me dice que el paciente tiene vértigo en ciertas ocasiones y esas ocasiones son movimientos de la cabeza. Entonces ahora en el examen físico yo voy a tener algunas posibilidades para verificar eso. Vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero ya estoy pensando en un cuadro clínico. Todo esto configura un cuadro clínico. En el examen físico, el paciente presenta no vértigo espontáneo, pero presenta sensación de vértigo al hacer el movimiento. Mire, doctor, cuando yo hago este movimiento, ahí me mareo. Ay, doctor, ya me está viniendo el mareo. Eso es lo que tienen con el paciente conversando con ustedes al frente, ¿ya? Y habiendo hecho un examen físico muy elemental. Con esos dos elementos que aparecen, ya historia clínica compatible y este síntoma y signo, en realidad, que puede ser signo cuando ustedes observan los ojos del paciente, ya estaríamos configurando un diagnóstico que es vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Ya? Este cuadro clínico, con un nombre tan ampuloso, pero muy efectivo a la hora de indicarles qué es lo de mal que está pasando. Entonces nos está indicando este nombre que el paciente tiene un vértigo posicional o postural, viene en ciertas posiciones, viene en un paroxismo, paroxístico. Paroxismo lo vamos a encontrar como término en relación a muchas patologías en medicina. Por ejemplo, hay trastornos del ritmo, corazón, de tipo paroxístico. El paciente está bien y viene de repente una arritmia en forma brusca, dura muy poco tiempo y vuelve a lo normal. Eso es un paroxismo. Y eso es exactamente lo que estábamos contando que tenía nuestro paciente. Un síntoma que aparece bruscamente, dura muy poco tiempo y se va también relativamente rápido. Y benigno, ¿por qué?
Porque específicamente esta patología de la que estamos hablando hoy día es periférica. Tiene un origen en el oído interno. Y como todos los vértigos periféricos, tiende a compensarse a lo largo de los días y semanas. Entonces la evolución posiblemente va a ser buena. Hay casos y casos, algunos casos tardarán más, algunos son problemáticos, pero son relativamente solucionables. Entonces, por eso este cuadro clínico de oído interno tiene este apellido más, que es benigno, porque también hay algunos vértigos posicionales de causa central. Pero si ustedes imaginan un daño central de la vía vestibular, ¿en qué etiología están pensando? Un accidente vascular, una hemorragia, un accidente trombótico, eso es grave. Eso no tiene nada de benigno. Un tumor en tallo cerebral, menos. No le podríamos poner el apellido de benigno. Trastornos desmielinizantes degenerativos, tampoco, nada de benigno. Tóxicos, tampoco. ¿Ya? Entonces, el paciente con vértigo de origen central hace evoluciones que no son buenas, son tórpidas y muchas veces van a peor, cada vez peor, más síntomas neurológicos y eventualmente mucho peor. ¿Ya? Bueno, pero eso no pasa en los trastornos del oído interno en general. ¿Ya? Por eso esto es benigno. Y todo esto que hemos hablado en relación al nombre es lo que define el cuadro. Breve episodio de vértigo que sobreviene al adoptar determinada posición de la cabeza. Ahora, en el examen físico, decíamos que el paciente ya antes de que ustedes examinen podría, y pasa muchas veces, decir, doctor, cuando hago este movimiento, y en ese momento ya tiene vértigo. Bueno, si no ocurriera eso, nosotros podemos provocar el vértigo de manera muy simple. Dos posibilidades. Una es hacer la maniobra de Dix-Hallpike, que están viendo aquí, que les mandé un video. Consiste en tener una camilla horizontal y la cabecera tal vez un poquito más baja, ¿ya? Que el plano del resto del cuerpo. Entonces el paciente está sentado, giramos la cabeza en 45 grados, visto de arriba así, 45 grados, a la derecha, que es el lado donde el paciente refiere el problema, entonces, sentado y girado en 45 grados. Y desde esta posición de sentado pasamos a decúbito dorsal con la cabeza un poquito colgando, permanece girada, y en nuestro paciente específicamente que refería que esta era la situación problemática, seguramente vamos a obtener primero la sensación de vértigo. El paciente inmediatamente va a decir, doctor, me estoy mareando, ¿ya? Muchas veces puede ser fuerte, el paciente puede sentirse muy alarmado, inseguro, ustedes tienen que tranquilizar, decir, no le va a pasar nada, yo estoy aquí, no se va a caer. Y se fijan inmediatamente en los ojos del paciente, y esto que está contando el paciente, que es una sensación de vértigo, se va a traducir en los ojos, o al revés, mejor dicho, el movimiento de los ojos va a producir esa sensación, y este es el nistagmus, el famoso nistagmus, que habitualmente en esta patología es horizontal o un poquito horizonto rotatorio, geotrópico, es decir, se dirige hacia el lado enfermo, y como está inclinado hacia el lado enfermo, hacia el suelo sería entonces geotrópico, y ya tendría yo confirmado mi cuadro clínico de vértigo posicional. ¿Podría ser que el paciente no sienta nada? Sí, en los casos más leves podría ser que yo haga esta maniobra y no siente nada. Vuelvo a la posición inicial y el siguiente paso es hacer decúbito dorsal con cabeza colgando hacia atrás, buscando también vértigo posicional. Vuelvo a la posición inicial y luego lo mismo, decúbito dorsal, pero con la cabeza girada al otro lado, 45 grados. Esa es la maniobra de Dix-Hallpike. Me ha pasado a mí que con la maniobra de Dix-Hallpike en algunos casos no obtenga yo la sensación de vértigo y su correlato de nistagmus posicional.
podría yo, y lo he hecho algunas veces, decirle al paciente, bueno, con esta maniobra no hemos obtenido su famoso vértigo, pero a ver, intentemos, usted en la camilla, recuéstese y haga el movimiento que le provoca en su casa. ¿Mm? Y ha pasado que haciendo alguna variante, algún movimiento un poco distinto, aparece el vértigo posicional. Y yo me fijo en los ojos y aparece el nistagmo posicional. Lo mismo, entonces tendría el mismo valor semiológico. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Qué pasó en el paciente para que tenga este cuadro? Bueno, aquí tenemos una imagen del laberinto. El laberinto, ¿ya? El laberinto anterior, que tiene que ver con la audición, ese es el caracol, y el laberinto posterior, donde están utrículo, sáculo y canales semicirculares, cada uno con su dilatación ampular, la ampolla, y la cresta ampular, que están viendo amplificada acá, y las máculas de utrículo y sáculo más las crestas ampulares, bueno, tienen esta estructura. Células ciliadas sensoriales que detectan movimiento, incluidos los cilios en una masa gelatinosa, que puede ser como una alfombra o como esta cresta, en el caso de los canales semicirculares. Y en utrículo y sáculo tenemos nosotros, aparte de esta masa gelatinosa, una o unas formaciones calcáreas que se llaman otolitos o también se llaman otoconia. Bueno, por causas traumáticas del laberinto o a veces por enfermedades degenerativas, estos otolitos se desprenden y empiezan a flotar aquí en la endolinfa y generalmente se depositan después de unas horas o días en el punto donde se van a depositar por gravedad, en el punto más declive de este sistema, el laberinto posterior, que sería la dilatación ampular, la ampolla del canal semicircular posterior. Aquí, si ustedes trazan una línea acá, ¿ah? Se van a dar cuenta que esta estructura es la más inferior. Entonces, en esta posición, aquí cerca de la cúpula, ¿m? De la cresta ampular, o en la misma cresta, hay otolitos que no deberían estar. Y estos interfieren con la función de canales semicirculares. Vamos a explicar un poquito más esto. El sistema a nivel del oído interno, laberinto posterior, sistema vestibular laberíntico, está diseñado para detectar movimiento, para detectar el movimiento que hace nuestra cabeza. Entonces, esa detección se hace de movimientos lineales, ya sea en el plano horizontal o verticales, ¿ya? Y eso lo hacen las máculas. Pero la cabeza no solamente se mueve así y así, se puede mover en los tres planos del espacio, que serían, a ver, a saber, este sería un plano, este sería otro plano, y estaría faltando uno que es alrededor de un eje acá. ¿Ya? Me cuesta hacer el movimiento en un solo plano. Entonces, hay que entender también que los movimientos de la cabeza, por ejemplo, es un movimiento complejo, donde están interviniendo todas las células sensoriales del oído interno. ¿Mm? Bueno, volvemos a nuestra imagen. Entonces, esto se llama cupulolitiasis o canalolitiasis, una posible etiología para el vértigo posicional. Vamos a buscar, no es la única etiología. Otra etiología, insuficiencia vertebrovascular. ¿Qué es esto? Aquí tienen las arterias vertebrales, que inmediatamente ustedes deben saber de dónde están viniendo, pero suben al cuello
y atraviesan un conducto largo, que son los agujeros vertebrales, que en conjunto forman lo que se llama conducto vertebral, que es un conducto formado por los agujeros vertebrales de las vértebras y los ligamentos. El punto es que este conducto es bastante ajustado a la arteria. Entonces, cuando los pacientes tienen cambios en los ligamentos, en las vértebras o dentro de la arteria, por ejemplo, un ateroma, cuando hagan ciertos movimientos en el cuello, el flujo de este sistema que viene a formar el tronco basilar va a baja el flujo. Pero en la mayoría de los lugares de destino de la sangre hay circulación colateral, de modo que cuando baja este flujo se compensa por las anastomosis. Pero las arterias laberínticas provienen de esta, que es la cerebrosa anteroinferior, ¿ya? La famosa AICA en inglés, arteria cerebrosa anteroinferior. De aquí vienen la mayor parte de las veces las arterias laberínticas, arteria laberíntica. Y estas arterias son terminales, es decir, no tienen anastomosis. Entonces, cuando aquí baja el flujo, inmediatamente baja el flujo en el oído interno y el paciente puede tener síntomas relacionados con vértigo por insuficiencia vertebrovascular. En el síndrome post-TEC, por este mismo mecanismo posiblemente de desprendimiento de otoconia, se puede producir, es un síntoma frecuente. De hecho, el trauma de cráneo tiene como su síntoma más importante el vértigo posicional en los días o semanas posteriores al traumatismo. Y los otros síntomas más constantes en el síndrome post-TEC son obviamente cefalea y síntomas cocleares, sobre todo zumbido. Lesiones de columna cervical, como estábamos diciendo, en forma de trastornos estructurales o los famosos osteofitos, que son los picos del loro, que también pueden en determinados momentos comprometer el flujo de la arteria vertebral, o puede pinzar lo que se llama el simpático periarterial y provocar un espasmo a ese nivel, que también se traduce en una baja del flujo. Postoperatorio otológico, lo mismo, los pacientes que tienen operaciones, sobre todo, digamos, con trabajo de hueso, ya donde va a haber vibración del hueso. Muchas veces para hacer operaciones en la mastoide se utilizan tornos, como el torno del odontólogo, parecido a eso, y eso produce bastante vibración. Y hay una cantidad de pacientes en quienes no podemos relacionar el vértigo posicional paroxístico benigno con ningún elemento etiológico, como en el caso del paciente que era el ejemplo, ¿cierto? Una persona joven que no tiene ningún antecedente patológico. Podríamos poner el ejemplo, complicarlo un poquito, y no tiene antecedente traumático, y nosotros quedamos en, no sabemos la etiología. Y a mí en la clínica me ha tocado muchas veces encontrar este factor como un factor muy importante, ¿cierto? Ejemplo, paciente joven, 22 años, ningún elemento relacionable, sano completamente, atleta, no tiene problemas cervicales, y resulta que averiguando 2 días antes, un evento traumático, algún fallecimiento de familiar, algún problema sentimental o un problema académico, por ejemplo. Primer parcial de otorrino muy malo. Eso no es deseable. Entonces, vértigo posicional. Bueno, una vez que hemos identificado la patología del paciente, pensado y descartado o identificado etiologías, pasamos a la parte que más les interesa a ustedes, que es ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento? Hay 2 líneas, ¿ya? En términos generales. Una escuela dice, hay que tratar como cualquier otro vértigo con antivertígenos, ¿no? Que en este caso sería oral, porque no tiene náuseas ni vómitos. Y si tiene un componente ansioso muy importante, emocional, traumático, emocional, puedo asociar ansiolíticos. Me va a ir bien, ¿ya? Otra escuela dice, no, esto interfiere con la recuperación espontánea del vértigo posicional, lo alarga el cuadro clínico, la evolución, y prefiero hacer esto, maniobras de reposicionamiento o de liberación. Les mandé yo un videito donde
les mostraba la maniobra de Epley, que es una de las tantas maniobras que hay. Entonces, sentado el paciente, decúbito dorsal con cabeza girada a 45 grados a la derecha, ahí espero un minuto. Luego, desde esa posición de esta, paso 90 grados al otro lado, así como está acá la cabeza, otro minuto, y luego sigo girando al contralateral. Empiezo siempre por donde yo sospecho que está el problema, que en este caso era el lado derecho. Entonces sigo girando otros 45 grados y para eso ya no puedo seguir girando solamente la cabeza, sino que giro los hombros y el tórax más de esta forma, otro minuto y después se sienta el paciente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Es este. Supuestamente tenemos otoconia acá, cerca de la ampolla del canal semicircular posterior, paciente sentado. Giro la cabeza al lado izquierdo en este caso y fíjense cómo se desplaza la otoconia. Aquí. Sigo girando y se desplaza un poco más. Esos 90 grados al otro lado, 135 grados y la otoconia se me desplaza hacia el utrículo. Y en el utrículo la esperanza es que quede atrapada otra vez en la mácula, ¿ya? Y pase el cuadro clínico. Bueno, esto que parece así muy esotérico, en realidad funciona muy bien, ¿ya? En la práctica, esta maniobra se puede hacer una vez, se pueden repetir las maniobras y funciona bastante bien. ¿Qué preguntas tienen? Pueden habilitar. Buenos días, doctor. Yo tengo una consulta respecto a cómo haríamos un diagnóstico diferencial con lo que es la laberintitis y lo que es la neuritis vestibular, si es que en caso no tenemos antecedente traumático. La laberintitis se va a presentar habitualmente con un cuadro que no dura unos segundos, ¿ya? Dura horas o días. Imagínate que se inflama por un virus o por una bacteria. Eso va a durar días. Y el vértigo permanente todo el tiempo. A ese paciente lo tienes que tener en reposo, ¿ya? Muchas veces lo internarás. Tendrás que aclarar, ¿es laberintitis bacteriana? ¿Es laberintitis viral? Aunque sea presuntivamente. Y el paciente va a tener vértigo todo el tiempo. Le vas a mirar a los ojos y por días va a tener nistagmus espontáneo. Lo miras y va a estar con nistagmus espontáneo y todos los síntomas de trastornos del equilibrio armónicos coincidiendo con el lado afectado. La neuritis produce episodios de vértigo más prolongados todavía. Entonces, muy diferente. Este otro paciente, el vértigo posicional, es un paciente que tiene vértigo, ¿ya? Mueve la cabeza, ¿qué es lo que hace él? Ya no mueve la cabeza a ese lado. Se levanta, va a sus clases y se descuida en un momento, hace el movimiento y otra vez. Pero dura unos segundos. ¿Ya? Entonces, el cuadro clínico es completamente diferente. Ahora, al margen de las medidas terapéuticas que les indiqué, hay dos posibilidades. Hay una escuela que dice, no hagas ese movimiento por un buen tiempito, días o semanas mientras yo te trato. Y otra escuela que dice, no, haz tu vida normal, haz ese movimiento desencadenante y aquí aparece un otro elemento, que el vértigo de origen periférico con su nistagmus periférico tiene una característica que cuando ustedes elicitan, cuando provocan ese vértigo y repiten la maniobra varias veces, se agota, ya no se produce por un movimiento o por un fenómeno de compensación. ¿Ya? Entonces se pueden hacer tratamientos paralelamente de rehabilitación vestibular que se llaman, a cargo de un fisioterapeuta que va a hacer ejercicios para ayudar en la recuperación. Y un otro aspecto que hay que recomendarles a todos los pacientes con vértigo, bueno, el que tenga neuritis, ¿ya? O laberintitis, ni se le va a ocurrir, por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas, fumar, hacer desarreglos con la dieta, eso no va a pasar. Pero en estos pacientes que tienen vértigo que no es tan severo, hay que recomendar 0 cigarrillos, 0 bebidas alcohólicas. ¿Y por qué el énfasis en 0 bebidas alcohólicas? ¿Por qué será? ¿Por las parecias que podría presentar? Por las, perdón. ¿Por las parecias? Bueno, el alcohol no te va a provocar propiamente parecias, ¿ya? Pero el alcohol
¿Qué va a pasar con alcohol y sistema nervioso central? Doctor, No ¿puede se haber deprime. sensación de inestabilidad? Exactamente. ¿Ya? Ustedes saben que sin tener ninguna patología vestibular, ustedes van a una fiesta, se toman un par de tragos y ya el equilibrio empieza a fallar. ¿Mm? Entonces, imagínense con un paciente que tiene un problema del equilibrio. Cero alcohol. La otra alumna que estaba preguntando. No, le decía que podría haber sensación de inestabilidad y de desequilibrio. Doctor, tenía una pregunta con relación a eso, que decía que después del acceso que habría con esta patología, el paciente podría quedar con una sensación de inestabilidad y desequilibrio, pero independiente a lo que es la duración del vértigo. Entonces, Depende de los casos, ¿verdad? Depende de los casos, porque hay casos, como les contaba, donde hay un vértigo posicional muy transitorio, muy cortito, muy ocasional, pocos episodios en el día, depende de cómo asume el paciente desde el punto de vista así personal, de su resiliencia, llamemos al cuadro clínico. Hay gente que no le da importancia. Puede ir al consultorio y les cuenta y les dice, la verdad, doctor, estoy así desde hace un mes, pero no le doy mucha importancia porque no me complica mucho en mi vida diaria. Y habrán otros pacientes que tienen un vértigo posicional mucho más intenso y que están muy preocupados, muy ansiosos, están muy inseguros. Entonces pueden haber pequeños trastornos, y más que desequilibrio, yo diría inseguridad, porque típicamente este cuadro es episódico, no es permanente. ¿Ya? Ahora, si el paciente ha tenido un episodio fuerte, entonces obviamente que va a estar, al consultorio va a llegar así tieso, no va a mover para nada la cabeza. Entonces todos esos factores influyen para que la evolución pueda tener eso que tú dices, ¿no es cierto? Que camina inseguro, está ahí muy preocupado. Otras preguntas. gracias, doctor. Bueno, mire, antes de terminar esta clase, lo que les voy a plantear es lo siguiente. Nosotros en términos de avance de materia no estamos mal, estamos bien, ¿ya? Pero el programa, el cronograma se ha reformulado y posiblemente tengamos clases hasta el próximo año. Está hablando de 2 meses del próximo año. Entonces, tiempo para completar nuestras clases vamos a tener y nos va a sobrar un poco, que yo pienso utilizar al final de la asignatura para volver a algunos temas que no hemos visto en relación a oído, a nivel de clase virtual. Ahora, para completar, para no desfasarnos mucho, tampoco irnos al otro extremo, yo les voy a proponer que la próxima sesión hagamos una sesión de dudas, solo dudas, que pueden hacerlas directamente en el chat o pueden pasarlas a través de la presidenta de su curso en forma de una pregunta escrita para que me llegue a mí antes de la próxima semana y aclaramos todas las dudas de oído. ¿Ya? Y la subsiguiente ya empezamos con nariz, pero nos dejaríamos la opción de que antes de dar su examen primer parcial, que es todo oído, ¿cierto? Vamos a volver a tener 1 o 2 sesiones de oído para aclarar dudas. Me parece que esa es la manera más práctica, más efectiva, que más les va a servir a ustedes. ¿No es cierto? Primero vamos a hacer una próxima sesión, aclarar dudas de todo oído, todo lo que soy.